Una primera aclaración o comentario inicial. Yo soy politólogo y pues mi vida profesional ha estado totalmente centrada alrededor del Asia, pero he estado involucrado en negocios internacionales, en la diplomacia, en la academia y en todo tipo de actividades distintas a la de la poesía, pero voy a hablar de poesía hoy. La razón de eso es muy simple. Mi primer contacto con Japón fue en 1961, hace 50 años. Y ese contacto fue la poesía. Y resulta que eso me abrió una cantidad insospechada de rutas para acercarme. Y nunca lo abandoné. Y durante todo este tiempo, pues realmente sí he tenido algún éxito en mis gestiones, se la debo más a la poesía que a otro tipo de skills o de entrenamiento, de habilidades. Este es un poema del siglo XV, que se llama Oyendo a un ruiseñor. Dice así: sacada de la corte para convertirse en un triste pajarito, el alma erraunda vierte su solitaria sombra en el fondo de las montañas. Noche tras noche, sin poder dormir, añoro en vano el descanso. Año tras año, su profunda tristeza no sobrepasa los límites. A medida que cesan sus lamentos en el alba, palidece la luna que se desvanece. El arroyo de la fuente se tiñe de rojo con los pétalos caídos. Cuando el cielo se hace sordo a la sangrienta súplica, ¿por qué tendrá mi alma adolorida oídos para escucharla? Este poemita fue escrito por el rey Tanjong, que vivió entre 1441 y 1457, vivió solo 17 años. Y lo encontré en una invitación que me hizo mi maestra de té, la maestra Seul Ok Ta, a un sitio que se llama Yongwol, que es en las cercanías de Seúl, a unos 80 kilómetros más o menos. Me invitó a rendirle homenaje, una ceremonia de estas confucianas, a otro poeta muy famoso, un poeta de Rabundo, que es King Sadgat, que es muy particular. Siempre el Sadgat es el sombrero ese de cono, que se puso después de un incidente que lo llevó o con el que cargó toda la vida. Él era de una familia muy importante, presentó los exámenes de Estado, sacó las mejores notas, pero una de las cosas que tuvo que juzgar en el examen fue la conducta de un personaje X, que había cometido una cantidad de abusos. Y su juicio fue evidentemente muy duro contra ese personaje. Resulta que cuando le explicaron quién era el personaje, era su bisabuelo. Y nunca pudo reponerse de eso. Nunca quiso volver a mirar hacia arriba porque se consideraba impropio volver a mirar hacia los cielos y por eso siempre se cubrió la cabeza con el sombrero. Pues bien, me llevaron a la ceremonia esta confuciana, pero al lado, a unos 20 kilómetros de allí, había una tumba imperial. Y esa tumba imperial era la del rey Tanjong, que muy niñito fue sacado del trono, condenado y murió a los 17, una eterna primavera donde todo es suave y amable, después del fogoso recorrer que hubo en toda esta travesía. Esas son las cosas que me han apasionado y las que he tratado de ir buscando alrededor de la poesía, en este caso coreana, pero también la japonesa particularmente, y algo la china. ¿Qué dices? Ah, bueno. Hay detrás de esto también una dificultad enorme, ¿no? Robert Frost decía que la poesía es lo que se pierde en las traducciones. Y evidentemente, traducir, y especialmente poesía, es un acto, yo diría que demencial, porque no es ni siquiera heroico. Pero no tenemos escapatoria, es la única manera de comunicarnos y de traspasar las cosas de un lado para el otro.
Estas traducciones que hay aquí, todas han sido mías, pero las he hecho a través de miles de caminos también, donde muy seguramente he traicionado al que las hizo, pero donde he encontrado algún tipo de sentido. Y aquí entre nosotros entre el habla hispana, tenemos un gran problema para traducir el saudade de los portugueses, ¿no? Eso no hay una palabra en español. Todos hablan de saudades y no ve casi ninguno que de cosas no hay saudades. Saudades siempre de alguno. Bueno, pero esas son las dificultades. Creo también, y esto es simplemente un pálpito, un insight, que en la poesía nos encontramos más fácil con la verdad. Porque creo que el poeta es de los seres que producen cosas el que tiene más libertad. En la academia tenemos unas terribles camisas de fuerza para que nuestro sentir y nuestro valer sirvan de algo y sean aceptados. En la filosofía ni se diga, en la misma literatura, escribir una novela, eso es una cosa muy complicada. Los poetas, digamos que son los personajes más libres de todo este tiempo, de toda esta jungla, y tienen la grandísima ventaja de que pueden decir lo que les dé la gana. Y eso es enormemente valioso cuando se trata de reflejar también el alma de los pueblos. Aquí hay un poeta muy famoso de finales del siglo XIX que fue don Rafael Pombo. Él tiene una pieza sobre el bambuco, que es uno de los aires más propios nuestros, y decía que el buen compositor del bambuco debió olvidarse de su nombre, porque el bambuco era bueno cuando cualquiera podía decir, eso lo compuse yo. De manera que el anonimato también es otra de las características que hay detrás de todas estas maniobras. Bueno, en el caso de Corea, pues no hay registro, lo mismo que sucede en casi todos los pueblos, de la literatura oral que se fue acumulando. Las crónicas escritas son ya prácticamente después del siglo X. Hay una que es el Samguk-Husa, que es más o menos la versión del Kojiki de los japoneses, que es las crónicas que el rey manda a escribir para que se recojan las leyendas y supuestamente la historia. Y recoge, por supuesto, algún tipo de poesía. Hay una diferencia de 5 siglos entre el texto japonés y el texto coreano. Pero encuentro en la forma, en el mecanismo, en el origen, algo muy por el estilo. Eso fue escrito por un monje budista que se llama Ilión, y es del siglo XIII. Ahí aparece uno de los poemas más viejos que hay registrados, que es del maestro Wonmyong, que vivió entre 742 y 765. Esto lo escribió a la muerte cuando se murió su hermana. Y nos revela mucho del alma del maestro, y muy seguramente de la forma en que se sentía el dolor en la sociedad del siglo VIII. Parto sumido en lágrimas. Adiós. Oh, quédate. ¿Por qué la prisa y el silencio? Como las hojas que el viento de otoño esparce aquí y allá, nos separamos de la rama en que crecimos juntos. ¿Sabrás acaso a dónde vas? Construiré un camino hacia Amitabha y esperaré nuestro reencuentro. Obviamente no es solo el dolor, sino también ya es la fe, la trascendencia, el camino que da alivio y que promete un más allá. Obviamente Corea tuvo una influencia, como la hemos oído en otras presentaciones, de China, muy grande, y buena parte de lo que se escribió
hasta el siglo XV, pues tiene el sello chino. La poesía que se escribió entonces fue china. Este poemita estaba escrito en las paredes del monasterio de Chonsu. Y a mí me recuerda la famosa mariposa de Chuanxi, y especialmente me recuerda un restaurantico en Insadong que se llama La Mariposa de Chuanxi, donde venden un vino de arroz blanco, ¿cómo es que se llama? Bueno, en fin, delicioso, preparado ahí en casa por el dueño del restaurante, que es una maravilla. El poemita dice: espero a un huésped que no llega, busco a un monje que no está, solo un pájaro detrás de la alameda me acoge y me incita a la bebida. Bueno, esto lo podemos volver a decir al final para salir de algún sitio, ¿no? Los que siguen son de Chong Mon-yu, siglo XIV, que ilustran otra cara, menos espiritual, pero llena de encanto, diría yo. Una fina lluvia primaveral no forma gotas. Oigo por la noche una lánguida llovizna. Se derrite la nieve, sube el arroyo del sur y la hierba empuja los retoños nuevos. Primavera, ¿no? Este es de Chingak, que fue preceptor nacional, y es mucho más viejo, es del siglo XII, del siglo XII-XIII. Se llama Lluvia Nocturna. Sin razón cae la lluvia, susurros de la realidad. Que amorosamente canta, gota a gota. Sentado y recostado, escucho con la mente vacía. No necesito oídos, no necesito lluvia. ¿Ah? ¿Qué dices? Shoyu, pero ese es el aguardiente, ¿no? Ya es la fuerte. Es que no me acuerdo, a ver si ahora me acuerdo. El del vino, no, el vino blanco que es de bajo contenido alcohólico. ¿Chochón es? No es. Que es la forma es lechosa, es blanco, no es transparente. ¿Es ese, cómo se dice? Macol. Macol. Ah, ok, Macol. Es Macol, gracias. Bueno, en todas las tradiciones hay grandes elegías, ¿no? Y una de las grandes primeras elegías fue la que se hizo a la familia Yi, después de que el general Yi, que está ahí en el gran monumento en la avenida esta que da a la vieja entrada del palacio, y que estableció la dinastía Yi, entre otras cosas. Hay toda una colección de versos que se llaman las canciones de los dragones que vuelan por los cielos. Son 125 cantos con 248 poemas. Ahí hay de todo, pero hay aún una cosa novedosa, y es que incluye política, incluye los temas del Estado y de la conformación del Estado. Aquí van a encontrar claramente notas confucianas. Hace un milenio, los cielos escogieron el norte de los Han. Allí acumularon bondad y fundaron el Estado. Los oráculos presagiaron: sin interrupción, tus hijos y nietos reinarán una miríada de años. Pero solo asegurarás la dinastía cuando ores a los cielos y le hagas bien al pueblo. Ah, tú, quien habrá de ceñirse la corona, ten cuidado.